son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Asturias se levanta con la huelga desconvocada en el sector ferroviario, pero con nuevas incidencias en la circulación de los trenes. Según informa Adif, a esta hora se registran retrasos en el núcleo de cercanías de Asturias por una incidencia en los sistemas de señalización en la estación de El Berrón. Esta incidencia, que dificulta la gestión normal del tráfico, afecta a los trenes de las líneas C1, C2 y C3 del núcleo de cercanías del Principado. Personal de Adif está trabajando para solventar esa incidencia y recuperar la normalidad lo antes posible. Como decimos, huelga desconvocada tras solo un día de paros. SEMAF, Comisiones Obreras y UGT alcanzaron ayer un acuerdo con el Ministerio con Transportes que pasa por aumentar el empleo e invertir más en mantenimiento. Desde el sindicato de maquinistas, Diego Martín habla de acuerdo histórico. Un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado, tanto por parte del Ministerio como por parte de la agencia, Renfe, Adif y los trabajadores. Y sobre todo muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y sobre todo también los profesionales necesarios que son imprescindibles para llevar a cabo todas estas medidas. Se desbloquea el conflicto en Renfe y Adif, pero persiste. Sigue encallado en ENCE. La cuarta reunión entre empresa y comité terminó ayer sin avenencia. La empresa ENCE insiste en aplicar un ERE para 96 de los 380 trabajadores de la planta de Navia. Ambas partes volverán a verse mañana, miércoles, en Oviedo. En caso de que no haya acuerdo, la plantilla irá a la huelga indefinida a partir del viernes, de este viernes 13 de febrero. Del asunto de este conflicto hablaremos en este informativo con el presidente del Comité de Empresa, con Javier García Zardaín, que estará en esta primera edición de Asturias Hoy. Y un último apunte en esta portada, porque ya hay fecha para la EBAU de este año. La prueba de acceso a la universidad será los próximos 2, 3 y 4 de junio. El primer examen será, como viene siendo habitual, el de lengua castellana y literatura. La convocatoria extraordinaria será en julio, los días 6, 7 y 8. Con esta apertura arrancamos la primera edición del informativo matinal de la Radio Autonómica. Lo hacemos con Ángeles García, con Paula Rodríguez y con Elia Rivero en tareas de locución y redacción, también con Simón Rupérez en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. El Principado asegura que la dirección de ArcelorMittal les ha confirmado que el nuevo plan de deslocalización no afectará a Asturias. El portavoz del Ejecutivo Regional indica que la compañía no valora los traslados adicionales desde Asturias hacia la India o Polonia en ese proceso para ahorrar costes. En este caso, Guillermo Peláez insiste en que la única inversión en descarbonización de ArcelorMittal en Europa es el horno eléctrico de Beriña. En materia de la industria del acero, seguimos reivindicando la implicación de la Unión Europea para garantizar la autonomía estratégica europea, y que esa autonomía estratégica no se basa solo en asegurar los centros de producción, sino también en asegurar todos los servicios o industrias auxiliares. Y los empresarios de Asturias, Galicia y León llevarán a Bruselas sus reivindicaciones sobre el llamado Corredor Atlántico. Piden medios que ayuden a conectar puertos, ciudades y centros logísticos del noroeste para llevar mercancías al resto de España y Europa. En los próximos meses mantendrán reuniones en Madrid y en Bruselas para visibilizar todos los compromisos en infraestructuras que no están cumpliendo. María Calvos, la presidenta de FADE. Ya hay sensación de urgencia porque se están tomando decisiones, nuestros territorios están en una fase de transición energética donde pues las decisiones de implantación de las empresas se toman muy rápido.
Y el refugio antiaéreo de Cimavilla, algo más que turístico. Es lo que esperan los historiadores y otras organizaciones de la recuperación por parte del Ayuntamiento de este espacio. Es el mayor de los casi 200 habilitados en Gijón durante la Guerra Civil, con capacidad para unas 1.200 personas. Recuperado el proyecto que en su día inició Toño Huerta, este confía en que no se quede en una mera atracción turística y que se explique su verdadera historia. Está muy bien conservado y sería una experiencia preciosa desde el punto de vista cultural, didáctico, pedagógico. Yo siempre pongo todos estos valores por encima del turístico. Esperemos que el discurso que hagan esté acorde a estos fines y no sea una atracción turística más. Y Alberto Núñez Feijóo abre la puerta a un hipotético pacto con Vox para gobernar en Aragón. El líder del Partido Popular reivindica la victoria de Jorge Azcón, que pierde 2 escaños, y le pide al partido de Santiago Abascal que no bloquee la situación ni frustre a la gran mayoría de aragoneses que han votado al Partido Popular. Dice el presidente del PP que las urnas han dicho que los 2 partidos se deben entender. Admite que no van a estar de acuerdo en todo, pero que sí pueden encontrar puntos de consenso. Siempre, dice Feijóo, en el marco de la Constitución. Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez. El tráfico. Y lo siguiente hasta ahora es conocer el estado de la circulación de las carreteras asturianas de la mano de la DGT. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos la jornada y a esta hora se complican los accesos ya a Oviedo por esa carretera habitual, la S2 en Fitur y Villamejil, al mismo tiempo que también por la O14 en el entorno de Abulí, y también van a encontrar dificultades, pero ya de salida por la 66 en Coyoto dirección a Gijón. Precisamente en Gijón también van a encontrar complicados accesos ya por la 8 en el entorno de Nuevos Roces, y precaución también en la carretera A8 en la zona de Tresvilla, en este caso dirección ya hacia Cantabria. Gracias, DGT. Vamos ahora a las ciudades asturianas, a los principales núcleos de población. Empezamos por Oviedo. Policía local, buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? ¿Cómo amanecéis? Empieza a haber retenciones en la entrada a Oviedo por la AS2 y en las inmediaciones de Luca. Por lo demás, el tráfico es fluido y sin retenciones. Gracias, Oviedo. No tenemos conexión con Gijón. Vamos directamente a Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? Bueno, Avilés tiene el tráfico fluido en toda la red viaria, quizás un poco más denso en la zona de Buenavista y cruce con Avenida San Agustín. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca este martes. Cecilia Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. Volvemos a hablar de frentes y, como no, ya ha llovido durante la madrugada. Las precipitaciones persisten hacia el occidente y durante la mañana ya tendremos algunos chubascos en la costa central y oriental. Por la tarde el agua se generalizará al interior del Principado, aunque será de carácter débil. El viento vuelve a soplar del suroeste con más intensidad hacia el tercio oeste y zonas expuestas. Las rachas se moverán en el entorno de los 70-80 km por hora. En el litoral se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros a partir de las 12 del mediodía, por oleaje de hasta 5 metros de altura y viento del oeste de fuerza a 7. Hoy las temperaturas suben, las máximas y las mínimas. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9 con Naciu Varillas. ¿Qué tal? Buen día, compañero. ¿Qué tal? Buenos días, Elia, Ángeles, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Nos vamos a Tapia, al Entregu y a Avilés. En el primer caso, la Fundación EDES crea un obrador sostenible en la finca municipal del Cabillón con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo y formación para personas con discapacidad de la comarca del noroccidente de Asturias. Y además sigue con su proyecto Fendo Pueblo. Vamos a conocer estas iniciativas, cómo funciona la Fundación EDES con su presidente Antonio García Méndez, con la responsable de atención centrada en la persona, que es Amparo González, con Verónica Bermúdez, responsable del programa Fendo Pueblo, y con Samuel Marino Requejo, participante del Servicio de Empleo y Formación de la Fundación EDES. Esto en Tapia. En el Entregu, el CIN, que es el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, encabeza un proyecto para fabricar, atención, componentes para investigar la atmósfera de Marte. Va a estar con nosotros Adrián Alonso, el responsable de innovación del CIN. Y para acabar, Avilés, concretamente
concretamente el Palacio de Valdecarzana, que acoge hasta el 21 de abril la muestra Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea, ya en su 8ª edición, 41 obras de temática libre de 41 artistas internacionales y siempre con el grabado como hilo conductor. Fermín Santos es el comisario de Amalgama Gráfica Internacional Contemporánea. Estará con nosotros para finalizar el Asturias al Día de esta jornada de martes. Elia. Gracias, buen día y hasta mañana. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy Primera Edición. Bueno, son ya las 8:10 y vamos a empezar el informativo con información de servicio, porque a esta hora se registran retrasos en el núcleo de cercanías de Asturias por una incidencia en los sistemas de señalización en la estación de El Berrón, en Siero. Esta incidencia, que dificulta la gestión normal del tráfico, afecta a los trenes de las líneas C1, C2 y C3 del núcleo de cercanías. Según la información que publica Adif en su red X, el personal de la compañía está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible. Desde las 7 de la mañana, Adif comunica problemas en 3 líneas de cercanías que no prestan su servicio. Una incidencia que afecta a las arterias principales del transporte ferroviario de pasajeros aquí en Asturias. A esta hora, las líneas afectadas son la C1, que conecta Gijón con Oviedo y con los concejos de Llanera, Siero, Ribera de Arriba, Mieres y Lena, por lo que vertebra gran parte del área metropolitana central de Asturias. Es además la única línea de la red que tiene correspondencia con todas las demás líneas. También se encuentra afectada la C2. Esta es la línea que comunica la estación de Oviedo con los municipios de Langreo, Ribera de Arriba y San Martín del Rey Aurelio. Y está también la C3, que conecta Oviedo con Llanera, Corbera, Avilés y Castrillón. También ha sufrido retraso la línea C4. Las 3 líneas son las más utilizadas por los viajeros en Asturias. Se recomienda utilizar medios de transporte alternativo hasta que se resuelva esa incidencia. Nuevas incidencias en el tráfico ferroviario de cercanías aquí en Asturias, un día después de que los sindicatos mayoritarios del sector hayan desconvocado ese paro que arrancaba ayer y que estaba previsto que se extendiese también hoy y mañana. SEMAF, UGT y Comisiones Obreras llegaban ayer a un acuerdo, a un pacto con el Ministerio de Transportes para desconvocar ese paro, esa huelga. El acuerdo con el Ministerio pasa por aumentar, entre otras cosas, el empleo e invertir más en mantenimiento. Se va a incrementar la plantilla de Adif y también la de Renfe, sumando hasta 3.600 plazas adicionales. En materia de inversión, el acuerdo incluye un plan de choque con un fuerte refuerzo en mantenimiento de la red ferroviaria entre 2026 y 2030. Tanto en la red convencional como en la de alta velocidad. Se incluye un gasto adicional de más de 1.000 millones de euros. El presupuesto que Adif destina al mantenimiento de la red convencional crecerá en 846 millones de euros. El que va a parar a la alta velocidad va a sumar 238 millones más. Desde SEMAF, Diego Martín, que es el secretario del Sindicato de Maquinistas, califica el acuerdo como histórico. Un acuerdo que se basa en la mejora de la inversión en infraestructura, la mejora en medidas de seguridad y sobre todo la incorporación de todos los profesionales necesarios para llevar a cabo todas las medidas y toda la inversión que hemos acordado, tanto por parte del Ministerio como por parte de la agencia, Renfe, Adif y los trabajadores. Y sobre todo muchísima inversión que tiene que verse traducida tanto en el mantenimiento ferroviario, en la seguridad ferroviaria y sobre todo también los profesionales necesarios que son imprescindibles para llevar a cabo todas estas medidas. También se va a reforzar la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria con 50 plazas y habrá más recursos para supervisión, formación y coordinación de riesgos. Además, nuevos grupos de trabajo sobre limitaciones de velocidad, protocolos ante fenómenos meteorológicos y cultura de seguridad. Por otro lado, Renfe se compromete a que los nuevos trenes de alta velocidad que se liciten se mantengan íntegramente con personal propio. Sí, hablamos de muchos millones, de hecho en un plazo amplio se va a duplicar incluso, va a haber casi un 50% más de presupuesto en mantenimiento ferroviario, pero ya os decimos que os lo detallaremos más adelante, puesto que son muchos puntos del acuerdo y sobre todo tenemos que transmitirlo a todos los comités de huelga con anterioridad.
El sector federal ferroviario de la CGT se descuelga del acuerdo, mantiene la convocatoria de huelga para hoy y mañana. Dicen que los acuerdos no suponen un cambio real del modelo ferroviario y vuelven a dejar fuera a una parte importante del sector y de sus plantillas. Y los empresarios de Asturias, Galicia y León llevarán hasta Bruselas sus reivindicaciones sobre el llamado Corredor Atlántico. Las tres patronales, entre las que está FADE, la asturiana, se reunieron ayer en León para reclamar las infraestructuras que contemplan este corredor. Piden medios que ayuden a conectar puertos, ciudades y centros logísticos del noroeste para llevar mercancías al resto de España y de Europa en los próximos meses. Van a mantener reuniones en Madrid, también en Bruselas, para demostrar todos los compromisos en infraestructuras que no se están cumpliendo. Así lo contaba la presidenta de FADE, María Calvo. Ya hay sensación de urgencia porque se están tomando decisiones, nuestros territorios están en una fase de transición energética donde pues las decisiones de implantación de las empresas se toman muy rápido. Hay también muchos cambios en la logística y tenemos que posicionarnos rápido. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y más asuntos cuando son las 8:15 ya de la mañana. El documento de las nuevas directrices comerciales que esperan empresas como Costco para poder implantarse aquí en Asturias, en Siero en concreto, ha sufrido un nuevo aplazamiento, el segundo. El borrador ese documento en fase de borrador y el definitivo deberá firmarse este mismo año, 2026. El Partido Popular reclama al Gobierno del Principado que revise y actualice esas directrices. El consejero de Industria señala que el retraso en la elaboración de las directrices comerciales se debe a que aún no cuentan con el análisis previo encargado a Trasatec. Según Borja Sánchez, la empresa pública, aunque aún tiene de margen todo este 2026, va a presentar previsiblemente ese informe en las próximas semanas. Trasatec ha venido prolongando los plazos. En principio, a finales de este mes nos deberían de proveer un documento, pero bueno, como digo, es la segunda vez que prorrogan el plazo para entregarnos. Contaríamos con todo este año. Cuando se le hizo este encargo, pues se contemplaba toda la totalidad del año 2026. El documento se encargó a Trasatec en diciembre de 2024 por 159.000 euros. 4 años después, el Partido Popular critica que no se haya avanzado casi nada. 2 años después, queremos decir. El diputado Manuel Cifuentes considera necesaria una regulación que dé seguridad jurídica y acorte procedimientos. Consideramos que después de 4 años desde que el Gobierno acordó la reforma, reconociendo además su necesidad y su urgencia por el fracaso de las anteriores, pues ya va siendo hora que desde la Consejería de Ordenación de Territorios se den pasos. Esta nueva redacción y aprobación de las directrices comerciales es indispensable para que puedan encajar en Asturias proyectos como el de Costco, que está pendiente además de su tramitación como proyecto estratégico. Y de esa decisión también espera y depende la mina de oro de Salave. Y el Principado asegura que la dirección de ArcelorMittal les ha confirmado que el nuevo plan de deslocalización no afectará a Asturias. El portavoz del Gobierno autonómico indica que la compañía no valora traslados adicionales desde nuestra comunidad hacia la India o Polonia en ese proceso para ahorrar costes. Desde el Ejecutivo, Guillermo Peláez insiste en que la única inversión en descarbonización de ArcelorMittal en Europa es el horno eléctrico de Beriña. Y la empresa nos ha transmitido que no se incluye ninguna novedad ni ningún traslado adicional de lo que ya comunicó la empresa en su momento. En cualquier caso, nosotros en materia de la industria del acero, seguimos reivindicando la implicación de la Unión Europea para garantizar la autonomía estratégica europea y que esa autonomía estratégica no se basa solo en asegurar los centros de producción, sino también en asegurar todos los servicios o industrias auxiliares. Y el Ministerio de Trabajo y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT van a firmar hoy el acuerdo alcanzado para reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con el objetivo de introducir las nuevas realidades del mundo del trabajo como los riesgos climáticos o psicosociales. La firma va a ser hoy a las 12:30 entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez. Han rechazado sumarse al acuerdo COE y CEPIME. Después de 20 meses
de negociaciones, Ministerio y sindicatos denuncian que los empresarios estaban intentando dilatar una reforma necesaria para evitar accidentes y muertes en el trabajo. Lo que hoy se firma es una adaptación de una ley que tiene 30 años y que ahora se hace con perspectiva de género en materia de salud laboral. Asimismo, incluirá el impacto de las nuevas tecnologías o todo lo vinculado a la salud mental de las personas trabajadoras. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y lo decíamos en la apertura, la prueba de acceso a la universidad será los próximos 2, 3 y 4 de junio. El primer examen será, como viene siendo habitual, el de lengua castellana y literatura. La convocatoria extraordinaria de la PAU será un mes más tarde, los días 6, 7 y 8 de julio. Y el Palacio de Exposiciones y Congresos, Ciudad de Oviedo, es escenario hasta el jueves de las jornadas de orientación universitaria de la universidad, que están destinadas a alumnado de cuarto de la ESO, de bachiller y de FP. Pues hasta ese día, hasta el jueves, se espera que pasen por allí unos 10.000 preuniversitarios. En la presente edición participan 126 centros educativos de la región que podrán visitar los expositores de las 17 facultades y centros, además de los diferentes servicios universitarios. Esa es la idea que transmite el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz. Las jornadas, organizadas por la Universidad de Oviedo en colaboración con la Consejería de Educación, constituyen una ocasión única para que todos los asturianos conozcan la oferta de la Universidad de Oviedo, la Universidad Pública de Asturias, la universidad de todos los asturianos. A los alumnos que asisten a estas jornadas les sirven a unos para ver las opciones que tienen de cara al futuro y a otros para constatar lo que ya tienen claro. Es el caso de Paula Gutiérrez, estudiante de segundo bachillerato del IES Abelina Cerra de Ribadesella, o de Alba Pérez del Instituto Galileo Galilei de Navia. Me planteaba hacer o enfermería o farmacia, pero sobre todo enfermería porque sí que lo hay aquí también. Farmacia me tendría que ir fuera, pero la primera opción siempre sería quedarme en Oviedo. Si me dan las notas, Oviedo 100%. Pese a la presencia cada vez más mayor de la llegada de las universidades privadas a Asturias, la mayoría de los alumnos tiene claro que lo que quieren es ir a la pública. Al menos es la intención de Blanca García, Nora Pena, Daniel Puente, David Arbolella y Marta González, que son estudiantes de segundo de bachillerato del IES de Roces en Gijón. Intentarlo en la pública, ya sea medicina o enfermería. Me pueda permitir ir a privada. Privadas en España tienen un amplio sistema de becas y no es una opción que descartaría, la verdad. Pero también se piensa más de la pública cuando, para mí, desde mi punto de vista, es mejor. No me lo planteé, la verdad. La pública voy a ir. Y el rector de la Universidad de Oviedo, seguimos hablando de esa institución académica, confía en que se puedan acelerar los trámites para iniciar la reforma del antiguo Instituto Nacional de Silicosis en el antiguo UCA para albergar allí la Facultad de Ciencias. No obstante, Ignacio Villaverde insiste en que ese traslado se hará cuando se ceda al Principado el edificio en el que hoy están los estudios de Ciencias en Llamaquique para la unificación futura de las sedes judiciales. Tenemos el compromiso de Ignacio Cuesta, el teniente alcalde, y además el responsable del área de urbanismo, de que en el momento que se haga la aprobación inicial de la tramitación del Plan Especial de Reforma Interior, se pueden ya conceder licencias en precario de obra, lo cual nos permitiría a nosotros licitar anticipadamente el proyecto de obra básica y ejecución, que es el paso previo a iniciar las obras. 7 años de docencia. 7 centros diferentes, 7 comienzos y 7 despidís. Porque ser maestra y lengua asturiana y es volver a empezar cada septiembre. Y esta es la campaña que los docentes de asturiano y eonaviego han lanzado en redes sociales para visibilizar su situación laboral. Carecen, dicen, de especialidad docente, lo que les impide acceder a plazas fijas. Denuncian que 41 años después la situación de unos 300 docentes sigue sin solucionarse y piden un papel más activo del Gobierno del Principado. Desde Convocatoria por Asturias Izquierda Unida anuncian el registro de una proposición no de ley en la Junta General para instar al Gobierno regional a exigir ante el Ministerio de Educación la creación urgente de la especialidad docente de asturiano y eonaviego. El portavoz de esta formación, Xabel Vegas, califica la situación actual de anomalía democrática y laboral que precariza el profesorado en asturiano y habla también de falta de voluntad política. Nos proponemos estabilidad, reconocencia y derechos. Esta situación ya injusta
discriminatoria y va contra la normativa europea sobre el abuso de la temporalidad. Y lo más importante, la ley nos ampara a los y les docentes de asturiano y naviego. La LOMLOE ya desea incorporar les lingües propias con protección y el nuestro Estatuto de Autonomía y la ley de uso obliguen a garantizarlo. Así que no hay excusa técnica que valga. Lo que hay es falta de voluntad política desde Madrid. Y el Gobierno del Principado ha presentado el nuevo calendario de ayudas a la I+D+I en empresas, que este año va a alcanzar los 42.700.000 euros. Son 4 más que el año anterior, el 2025. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha asegurado que estas convocatorias, que se publicarán entre marzo y julio de este 2026, son fundamentales en la política científica. Presentamos un calendario consistente en 24 programas que están agrupados en 22 convocatorias, por un total de financiación de 42,7 millones de euros, lo cual son 4 millones de euros más que el año pasado. Y como les decía, al final el calendario lo que facilita es tener esa visión ordenada, tener esa visión anticipada para que los centros de investigación, las empresas, puedan planificar sus proyectos con una mayor eficacia. Precisamente el consejero Borja Sánchez estará hoy en el matinal de TPA a partir de las 10:30 de la mañana en una entrevista en ese informativo. Y más asuntos, hablamos de adicciones, del último informe de la Federación Española, porque hablamos de que crecen, sobre todo entre menores de entre 14 y 18 años. La delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha presentado su último informe bianual, habla de un crecimiento del 4,1% que presentan un uso problemático, en este caso de las redes sociales. Nos da más detalles Luis Tazón. Ellas pasan más horas navegando, una prevalencia del 23,4 en mujeres frente a un 15,5 en hombres. En ambos casos se observa una reducción frente a 2021. El dato que sube, aunque levemente, es el de la adicción a los juegos de azar. Afecta al 8,4% de chicos. Entre quienes juegan de forma online, el uso problemático es de casi el 30%, frente al 23,5% de hace 2 años. Las apuestas deportivas, las máquinas de azar y los juegos de cartas con dinero o ruleta son sus preferencias. Escuchamos a Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y Sisca Sureda, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Con cierta bajada en lo relacionado con el uso problemático de Internet, una bajada más notable en lo relacionado con pornografía y un leve incremento en lo relacionado con juego de azar, tanto online como presencial. Los mecanismos que siguen los menores para poder acceder a los sitios de juego presencial, pues entiendo que no hay una vigilancia. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y esta tarde a las 7, conferencia centrada en la historia y el proceso de recuperación del refugio antiaéreo de Cimavilla, en la sala de conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón, con entrada libre hasta completar el aforo. Está organizada por Izquierda Unida, en colaboración con Comisiones Obreras de Xixón y la Fundación Juan Muñiz Pico. Precisamente el director de esta fundación, Toño Huerta, es el responsable del estudio sobre la recuperación de los refugios antiaéreos en la ciudad de Gijón en el año 2009. Y también es el artífice del último estudio que se realizó en 2018. En el 2010 se diseña una ruta interpretativa por el Gijón de la Guerra, con un mapa donde están todos los refugios localizados, se hicieron unos paneles que nunca se llegaron a instalar, dejo ahí esa pequeña crítica, y estaba presupuestado en el 2011 recuperar el refugio Cimavilla. Hubo cambio de gobierno, el nuevo equipo de gobierno pues no le interesó en su momento y ahí se quedó. Ahora, desligado del proyecto, espera que los trabajos anunciados para la recuperación del refugio del barrio Alto prioricen la memoria democrática, así como su dimensión pedagógica y educativa frente a una concepción centrada exclusivamente en su potencial turístico. Ya no estoy en este proyecto, pero desde el Ayuntamiento parece ser que sí que están recuperando todos esos trabajos. Lo que no sé si están tirando del trabajo que hicimos nosotros en su momento o se contrató de nuevo todo de cero. Eso desconocemos, pero bueno, la buena noticia que a ver si esta vez sí se recupera, porque está muy bien conservado y sería una experiencia preciosa desde el punto de vista cultural, didáctico, pedagógico. Yo siempre pongo todos estos valores por encima del turístico. Esperemos que el discurso que hagan esté acorde a estos fines y no sea una atracción turística más. Pero bueno, lo dejamos ahí, pero como recurso didáctico puede ser fundamental.
El refugio, cuyo acceso principal se encuentra en la calle Claudio Álvar González de Gijón, es el mayor de los cerca de 200 espacios de protección habilitados en la ciudad durante la Guerra Civil y cuenta con una longitud de aproximadamente 150 metros. Los trabajos han permitido documentar nuevos tramos y conexiones del refugio, entre ellos un túnel que se consideraba destruido, así como otros elementos estructurales originales, según Toño Huerta. Como cosas curiosas, pues hay dos inscripciones, una está en un azulejo y otra está hecha a lápiz sobre el cemento, que son las fechas de cuando se remodeló el refugio. Creo que una es del año 1948, creo, y la otra no recuerdo muy bien si es del 46, pero bueno, estamos hablando de esas fechas. Y luego el discurso que se le dé, que confiemos en que sea una base histórica y sobre todo que se intente explicar muy bien lo que pasó. Insisto mucho en la palabra, lo que la gente sufrió, porque estamos hablando de que la gente se refugiaba ahí para evitar los bombardeos de la aviación franquista. La recuperación de este refugio antiaéreo de Cimavilla para convertirlo en un nuevo equipamiento turístico de la ciudad se espera que esté finalizada entre marzo o abril. Sin embargo, las visitas guiadas a su interior no está previsto que comiencen al menos hasta el segundo semestre del próximo año. Y el conflicto urbanístico de la Barquerina en Villaviciosa ha quedado resuelto en la reunión mantenida entre el Principado, el Ayuntamiento de esa localidad y la demarcación de Costas en Madrid. Se ha llegado a un acuerdo, a un pacto para reducir el paso de servidumbre de protección que mantenía paralizado el proyecto. Con esta solución, los vecinos y vecinas podrán acceder a sus viviendas. Laura López es la directora general de Urbanismo y Alejandro Vega, el alcalde de Villaviciosa. Las tres administraciones vamos de la mano y en los próximos días el alcalde y yo firmaremos la solicitud del inicio del procedimiento oficial, así que sí, contentos. Que lo más importante era dar una solución, en primer lugar, a las familias que están más directamente afectadas, pero también aportar seguridad jurídica. Y de Villaviciosa nos vamos hasta Langreo porque ahí el Partido Socialista denuncia que el gobierno local recorta el servicio de comedor social impulsado precisamente por los socialistas en ese concejo. Esta decisión afecta tanto a las trabajadoras como a la atención de las personas usuarias. Los trabajadores del comedor afectados muestran su preocupación porque ante un nuevo pliego de condiciones que implica una reducción del empleo y una merma evidente del servicio, repitiendo una estrategia que ya fue denunciada por los socialistas en el 2024. Para estos, el nuevo modelo debilita a un servicio para los usuarios. Y en Llanes, el Partido Socialista acusa al equipo de gobierno de ejecutar solo el 20% de la partida destinada a inversiones. El Ejecutivo llanisco desmiente esa afirmación, esa acusación, habla de manipulación de datos y asegura que el porcentaje de ejecución presupuestaria es prácticamente el 100%. El PSOE de Llanes dice que el gobierno local solo gastó 20 de cada 100 euros en el capítulo de inversiones durante 2025, lo que supone un 20% de lo presupuestado durante el ejercicio anterior. Para el portavoz del PSOE de Llanes, Óscar Torre, la falta de ejecución demuestra la incapacidad de gestión y la falta de planificación. Casi no lo lanzaron en el 23, diciendo que se iba a hacer una inversión de 390.000 euros. Estamos en el 26, 3 años más tarde, no hicieron absolutamente nada. El ascensor, de la Casa de Cultura, estamos exactamente igual. La estación de autobuses es una obra que supuestamente está acabada, pero está sin abrir. El equipo de gobierno señala que esas cifras no son reales, ya que 970.000 euros están en fase de tramitación, ejecutándose o se han destinado, según el alcalde Enrique Rista, a proyectos ya finalizados. Es que el casino tiene que tener un proyecto arquitectónico, que es el que está haciendo. La adjudicación de este proyecto salió en la plataforma del estado de contratación. Saben los plazos y saben que se está ejecutando ese proyecto. En la extensión de la Casa de la Cultura, es que es ridículo, es que lleva en funcionamiento 1 año y medio. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y salimos de Asturias para hablar de Aragón. Allí el líder del Partido Popular abre una puerta a un hipotético pacto con Vox para gobernar en esa comunidad. Alberto Núñez Feijóo reivindica la victoria de Jorge Azcón, que pierde 2 escaños, y pide a los de Santiago Abascal que no bloqueen la situación ni frustren, dice, a la gran mayoría de aragoneses y aragonesas que han votado a su formación. Hacer las cosas diferentes es no repetir los errores de 2023. Hacer las cosas diferentes es no bloquear una alternativa a los españoles. Vox no puede convertirse en un muro, porque los españoles no han votado eso y porque yo no soy Sánchez. Ha hablado también de ese resultado electoral. El propio Santiago Abascal dice que su formación aspira a entrar en el gobierno. Tanto en Extremadura como en Aragón, los ciudadanos han dicho claramente que quieren el doble de Vox, es decir, que quieren que las políticas de Vox importen mucho más de lo que han importado hasta ahora.
Desde los socialistas, Montse Mínguez admite que los resultados del domingo no han sido buenos y descarta facilitar la investidura del Popular. Un fracaso para el Partido Popular y al Partido Socialista le ha faltado tiempo. Esto es una carrera de fondo, no es un sprint y tenemos a la mejor candidata. Y más asuntos porque Sumar, Los Comunes, Izquierda Unida y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición en las generales de 2027 en un acto que ya tiene fecha, será el 21 de febrero en Madrid. El tiempo se nos suele echar encima, los horarios no perdonan y a veces te pierdes tu programa favorito de RPA. Pero eso tiene solución. Accede a www.rtpa.es y entra en Radio a la Carta. Y ya estaría, porque en rtpa.es están todos los programas de RPA a tu disposición, cuando quieras y las veces que quieras. RPA. Estamos en Internet. RPA, la radio autonómica de Asturias. La radio del Principado de Asturias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, lo avanzábamos en la portada. El conflicto en ENCE, en Navia, sigue encallado. La cuarta reunión entre empresa y comité terminó ayer sin acuerdo. La empresa vuelve a persiste en su intención de SR para 96 compañeros de los 380 que trabajan allí en esa factoría. Ambas partes volverán a verse mañana en Oviedo. En caso de que no haya acuerdo, la plantilla irá a la huelga indefinida a partir del viernes, a partir del día 13. Queremos ver en qué punto está ese conflicto, queremos ver las perspectivas, las esperanzas que puede tener la plantilla en que se desbloquee. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con Javier García, con el presidente del comité de empresa, que ha venido hoy y le agradecemos aquí hasta los estudios de RPA en Gijón. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Ayer ya atendiste a los medios de comunicación, pero queremos ahondar más en esa reunión. Sí, la cuarta duró... no llegó siquiera a las 2 horas, fue breve, un encuentro fugaz, por así decirlo. Sí. ¿Cuál fue el planteamiento con el que llegasteis a la parte social? Un planteamiento que no ha sido acogido por la patronal. Bueno, aquí comentar que es un poco desilusionante negociar con la empresa. Muestran una actitud despótica, no negocian. Llevamos un montón de reuniones, siguen en 96. Sin embargo, nosotros nos estamos moviendo en cada encuentro. Cada vez estamos poniendo más carne encima de la mesa, más dolor. Sin embargo, ellos siguen con su retórica de 96. Incluso ayer llegaron a amenazarnos con cerrar la fábrica si no accedíamos, cosa que es, es totalmente cuestionable. Una fábrica donde actualmente tenemos 3 grandes inversiones en marcha, que nos hablen de cerrarla, pues lo consideramos fuera de lugar y un tipo de medida de presión al comité de empresa bastante sucio, por decirlo de alguna manera. Nuestra esperanza es de que este problema se crezca, gracias a los medios de comunicación y al ámbito político, y que la empresa reconsidere su posición y ponga algo más asumible y más razonable, como hacen todas las empresas que van bien y que ganan mucho dinero, como es la nuestra, que tienen un futuro brillante por delante. Entendemos, aunque no compartimos, que quiera hacer un ajuste de plantilla, pero solicitamos que ese ajuste de plantilla sea vía prejubilaciones, que es lo habitual. Y si quiere hacer un nuevo ajuste dentro de 5 años o 10 años, que vuelvan a hacer otro plan de prejubilaciones, que no vengan ahora con un ERE de 1/3 de la plantilla. ¿Accedéis a tirar por esa vía de las prejubilaciones, Javier, que comentas? Vosotros habéis dado ese paso, habéis cedido en eso, que a lo mejor es algo que nos planteabais cuando arrancó el conflicto. Vosotros habéis dado ese paso, como dices, estáis cada vez cediendo más. ¿Ellos han movido algo en su posición? Cero. Comentarte que, lo lógico es empezar desde el principio, ¿vale? La empresa nos anunció en octubre de 2025, en una reunión en Madrid, su intención de presentar un ERE por 90 trabajadores en el centro de Navia. En ese momento, como vimos que venían en serio, decidimos iniciar una negociación informal, sin generar ruido, sin noticias, sin huelgas, sin presión social, intentando que la empresa valorase esto e intentar llegar a un acuerdo con las prejubilaciones. Cosa que no salió muy bien, ya que a mediados de enero nos presentan el ERE por 96. Sí, nosotros estaríamos dispuestos a hacer un ajuste de plantilla con prejubilaciones, pero para la empresa es insuficiente. Siguen hablando de 96 compañeros y no entendemos cómo podemos llegar desde las prejubilaciones, donde tenemos un colectivo de unos 27, 29
trabajadores, ¿cómo podemos llegar a 96? Ellos nos han dicho que tienen que ser 96 sí o sí, y si no son voluntarios serían forzosos. Decías antes que hay varios proyectos encima de la mesa, entre ellos esa nueva línea de envases renovables. Hay proyectos, hay futuro, con lo cual, ¿cómo casa esto con esta intención, esa amenaza que dices que os han puesto encima de la mesa de incluso llegar a cerrar Navia? No, es que no encaja. Claro. Directamente está fuera de contexto, ya son medidas de presión sucias, que no son realistas. La fábrica de Navia tiene mucho futuro. Tenemos 3 inversiones en marcha, una al FLAP, otra una línea nueva en el Parque de Maderas para Nitens, y tenemos también proyecto de descarbonización, que me recuerda ahora mismo, una nueva inversión también de captación de agua, 2 tanques nuevos que van a montar. O sea, no creo que una empresa que está invirtiendo de esa manera tenga problemas de viabilidad de cara al futuro, ¿no? Entiendo que si se está invirtiendo es que hay un proyecto sólido y tal. Si me hablas de la planta de envases de celulosa moldeada. Desconocemos ese proyecto, a día de hoy no nos han comentado nada. Sé que hay una planta piloto proyectada que necesitaría unos 3 trabajadores y que el proyecto final estaríamos hablando de unos 15, según me reportan desde ingeniería en el mejor de los casos. La empresa, decís desde el comité de empresa que habla de esas pérdidas de unas cuentas que todavía están sin auditar. Es decir, ellos alegan unas pérdidas de 2,7 millones de euros, unas cuentas que no se han auditado todavía por dejación o porque no ha llegado el momento de auditar. ¿Realmente por qué no están auditadas? Buena pregunta. Las cuentas auditadas salen una vez vencido el periodo de negociación del ERE. Vale, saldrían a finales de febrero. El periodo de consultas de este ERE termina el 17. Sí, nos presentan unas cuentas que son muy curiosas porque a cierre del tercer trimestre estábamos en beneficios y sin embargo en el último trimestre de 2025 que aumentaron producción y subieron los precios de la celulosa, sin embargo pasamos de 4 millones que teníamos en caja a perder 2,7 millones. Bueno, decirte que no es relevante, 2,7 millones es una pérdida mínima. En los últimos 4 años solo la fábrica de Navia generó 250 millones de beneficios netos y en el 2024 solo la fábrica de Navia más de 47 millones de beneficio neto. O sea, es que ahora por 2,7 millones de pérdidas, que supone un 1% de lo ganado en los últimos 4 años, que te quieras cargar un tercio de la plantilla para a continuación subcontratar las mismas funciones, me parece bastante lamentable, la verdad. Entonces, ahí está a lo mejor donde hay que poner el foco. Ellos a lo mejor lo que quieren es aplicar ese ERE, extinguir esos contratos para optar a la subcontratación, sí. deslocalizar la producción. ¿Podría estar encima de la mesa No. de...? No, Eso es imposible. No se puede deslocalizar la producción. A ver, este tipo de industrias no las quieren en ningún sitio. Montar una celulosa nueva a día de hoy en Europa es imposible. El caso de Navia es un caso especial. Es una fábrica que se montó en los años 60, que creció dando empleo en la villa y que gracias a eso pues hubo como un consenso y se permitía que este tipo de industria funcionase y con cierto beneplácito social y desde las administraciones. El caso de Navia es una fábrica que puede crecer, sin embargo estamos viendo cómo intentan hacer nuevos proyectos de celulosas en Europa y son rechazados. Tenés el de Palas de Rey, donde Altri intentó montar una celulosa de 1.000 millones de euros de última generación, las mejores tecnologías, y fue rechazada socialmente. La propia Altri intentó montar otra celulosa en el norte de Portugal que también fue rechazada por presión social y medioambiental, y es un tipo de industria muy compleja, muy compleja. Hablábamos antes de esos beneficios. Precisamente ayer ENCE despuntaba en bolsa un 8%, con lo cual esto entiendo que refuerza más esa posición de la plantilla de que es una empresa rentable, es una empresa que da beneficios. Está a la prueba en la cotización en bolsa, que sube un 8%. Sí, bueno, ahí estás hablando del grupo ENCE. Nosotros nos centramos en la fábrica de Navia, que es el centro más productivo de todo el grupo. Sí, ayer subía en bolsa, dicen que es por la nueva retribución que va a tener la generación de biomasa. Vale, que tiene un montón de plantas de biomasa por España. Nosotros tenemos 2 calderas de biomasa, una caldera de biomasa y una caldera de recuperación, y vendemos también energía desde CEASA. La reunión de mañana, en concreto, ¿por qué se fija en Oviedo? ¿Cuál es el motivo por el que...? Entendemos, bueno, según nos han trasladado, que iban a buscar un sitio que tuviera distintas salas para hacer recesos. Esperemos que mañana realmente quieran negociar, porque lo que estamos viendo hasta ahora es lamentable. Lo que quieren es llevarnos al último día del periodo de consultas, al día 17, donde tengamos toda la presión de las cartas de despido encima de la mesa, de presiones de compañeros, y ahí intentar doblegar a este comité de empresa. Es una estrategia de manual que utilizan habitualmente
las negociaciones de los EREs y están aplicando en nuestro caso. Aquí el amplio respaldo social, sindical y político es incuestionable. Sí. No ha habido fisuras, no ha habido siglas, todos los partidos han ido a una defendiendo, todos los sindicatos también. Entiendo que eso, bueno, puede resultar a lo mejor insuficiente, pero entiendo que insufla esperanza a la hora de vislumbrar un... Sí, ha habido mucha unidad y mucho consenso porque todo el mundo ve que aquí se está cometiendo una injusticia, que una empresa que va bien, una empresa que gana dinero, una empresa que tiene mucho futuro por delante, que se pueda coger una herramienta como el ERE, que es una herramienta que se diseñó para salvar empresas agonizantes en última instancia, como un flotador, sin ningún tipo de garantía además, pues que una empresa con estos números y este volumen y este futuro se pueda coger una herramienta como el ERE cuando lo que pretende es externalizar esos puestos de trabajo. Bueno, pues a mí me parece, como contribuyente, ya que el ERE cuenta con ventajas fiscales para la patronal, me parece muy mal. Una empresa joven con una plantilla, lo decíais estos días, se renovó hace menos de 10 años, la media es de 40, con lo cual esas prejubilaciones afectarían a unos 27, decíais, ¿no? Sí, o sea, el colectivo mayor son pocos, son unos 27, 29, sí. Pero el resto, pues la media de edad se mueve entre unos 40 años. Correcto. ¿Cuáles son las diferencias con la planta de Pontevedra? Porque en la planta de ENCE de Pontevedra también hubo conflicto laboral. Sí. No sé si las pretensiones de la empresa van en la misma línea, Navia, Pontevedra. Sí, los compañeros de Pontevedra también sufrieron un ERE. Bueno, hay muchas diferencias entre Navia y Pontevedra. La mayor diferencia es la competitividad. Navia es una fábrica muy moderna, muy competitiva, es de la celulosa más rentable de Europa. Pontevedra, sin embargo, por el tema de que no tenía seguridad jurídica durante mucho tiempo, pues careció de inversiones y se fue quedando un poco obsoleta. La empresa nos planteó un ERE tanto en Pontevedra como en Navia. En el caso de Pontevedra hablaban de 39 compañeros. Lo que pasa es que en Pontevedra lo tenía más fácil porque creo recordar que 24 eran prejubilaciones. Entonces con las prejubilaciones casi alcanzaban la tasa de salidas que pretendía la empresa. Pero en el caso de Navia, que nos están pidiendo 96 cuando saben perfectamente que tenemos 27 prejubilables, nos están llevando a una situación límite porque saben perfectamente lo que hay, o sea, tienen hecho mapas de plantilla y lo saben todo, nos están llevando al límite, saben que para llegar a 96 tiene que haber salidas forzosas sí o sí y ahí siguen emperrados en hablar de ese número que es escandaloso. La semana pasada el Principado decía que pone a vuestra disposición sus servicios de mediación, no sé si es una opción que barajáis. Usar a la administración autonómica para que intermedie. Hombre, agradecemos toda la ayuda que nos dé la administración, por supuesto. Ayer mismo el consejero de Industria hacía unas declaraciones y todo lo que venga de la administración del Principado. Incluso también desde la administración del Principado se pedía documentación adicional porque parece que el ERE económico se cae a pedazos, o sea, no encaja. Entonces, más bien parece que vamos a pasar ahora a un ERE organizativo. Bueno, sea como sea, siga adelante este proceso que la empresa ha empezado y sí, cualquier ayuda que venga desde la Administración del Principado, bienvenida sea y estamos aquí tendiendo la mano. El económico entiendo que es el que se basaba en esas pérdidas que no se puedan justificar. Una vez que no pueden justificar eso, pasan al organizativo. En ese caso, la fundamentación es similar, va en la misma línea. Bueno, es un pequeño torpedo para la empresa porque toda la narrativa que han montado en todas las reuniones se basaba en el ámbito económico. Ahora que se les desmorona ese escenario, pues tienen que hablar de causas organizativas. Bueno, lo harán. Tienen mucha imaginación, tienen gente que trabaja 24 horas al día para esto, con exclusividad. No como nosotros, que somos simples trabajadores y para leernos informes de 300 páginas, pues tenemos que sacar tiempo donde no lo tenemos. Ellos tienen un ejército de abogados, están muy preparados, llevan mucho tiempo planificando esto, mucho tiempo, más de un año planificando todo esto que están haciendo ahora. Y bueno, pues es David contra Goliat, pero vamos a seguir peleando. O sea, lo tenemos claro, no vamos a permitir que uno de cada 3 compañeros se vaya a la calle, no vamos a permitir que haya desgracias, tragedias, y si hay que condenar la fábrica, la condenamos. Esa es nuestra determinación, vamos a luchar hasta el último minuto. Y también vamos a luchar porque no haya nuevos compañeros en empresas que son perfectamente viables, que se vean afectados por estos seres fraudulentos, que son un chantaje claro hacia la clase obrera. Porque hablábamos antes de ese respaldo social que cierre la fábrica de ENCE, que os vayáis a la calle, que se vayan a la calle 96 trabajadores, va a repercutir en toda la comarca, en todos los que consumen, los que tienen alquileres, muchos a lo mejor se tienen que volver, muchos no serán de Asturias incluso.
con lo cual la repercusión va mucho más allá de ese entorno. Sí, la fábrica de Navia, tenemos trabajadores de todos los concejos del occidente y de la Mariña de Lugo también, hay muchos trabajadores, y del centro de Asturias. De hecho, fue muy fácil conseguir el apoyo de todos los alcaldes, porque todos los alcaldes tienen colectivos, de todos los alcaldes de los ayuntamientos del occidente tienen colectivos trabajadores en la fábrica. Y por ahí tiramos y conseguimos el apoyo masivo de todos los ayuntamientos. Incluso los ayuntamientos de la Mariña de Lugo se ofrecieron. Y los tenemos en agenda por si llegamos a la huelga indefinida, pues empezar a tener encuentros con ellos también. Hablabas antes de ese séquito de abogados con el que cuenta la empresa CEASA para batallar contra la plantilla. Sí. Vosotros también tenéis el respaldo, entiendo, de los sindicatos mayoritarios que os apoyan. Hay servicios jurídicos, entiendo que vosotros también contáis con un respaldo, con una asesoría para batallar con la ley en la mano, con la objetividad en la mano, ¿no? Es cierto que contamos con los servicios jurídicos de los sindicatos, pero con lo que no contamos es con el tiempo de planificación que ha tenido la empresa. Recuerdo que mi primera actuación como presidente del comité, que apenas llevo un año, fue salir a la calle, hicimos una concentración en la puerta de fábrica pidiendo madera, porque teníamos la fábrica parada. Durante todo 2025 han reducido la producción deliberadamente para provocar esto. Han reducido la producción para al final tener el argumento de que la fábrica no produce lo que se debería y que no ha lugar a tener una plantilla. Sí. E incluso los trabajadores teníamos que pedir que subieran la producción. Penoso, de verdad. Es vergonzoso. O sea, una estrategia definida, deliberada para llegar a este punto. Eso entiendo que es fácil de demostrar porque hay un... Solo tienes que mirar cómo han caído los ritmos productivos. Es que, vamos, de cajón. O te mirar las noticias de cuando la plantilla salió a protestar en la portería porque la fábrica paró porque no teníamos madera para producir. Es una estrategia que han utilizado precisamente para atacar a la plantilla y también para presionar el sector forestal. Claro. Bueno, entonces entiendo, Javier, mañana que la reunión mañana se prevé larga. Si sigue sin haber acuerdo, mañana ya va a ser una realidad la convocatoria de huelga o, bueno, es algo que tenéis que decidir. La huelga ya está convocada. La huelga ya está convocada, la estrategia ya está planificada desde el minuto 1 y vamos a seguir adelante. No hemos visto ninguna actitud por parte de la empresa lo más mínimamente humana de haber bajado ni un solo puesto de trabajo. En meses que llevamos hablando con ellos. Ya está bien, hay que ser serios. Porque a esas reuniones, Javier, aparte de ir los servicios jurídicos, los abogados, va gente de la empresa que os conoce. O sea, me refiero, es gente, compañeros, a la postre son compañeros que os conocen, que conocen vuestra realidad. O sea, es decir, no es que estén delegando esas reuniones en gente que a lo mejor viene con un espíritu más frío, sino que es gente que os conoce, que conoce vuestra realidad. Bueno, son directivos de Madrid que están muy despegados de la realidad que tenemos en Asturias. Es lo que son. Vale, pues Javier García, presidente del Comité de Empresa de Encenavia, gracias y bueno. Gracias a vosotros. Mucha suerte y quedamos pendientes de lo que decís la reunión de mañana en Oviedo. Vale, muchas gracias. Gracias, buen día. En Asturias hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Miguel Fernandi. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo espera que el comité de competición responda en las próximas horas a la solicitud que la entidad presentó a la Federación y la que el Club Azul demandaba que se le conceda al partido como ganado debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y el Rayo Vallecano. En la institución carballona son conscientes de que será complicado que esta solicitud llegue a buen puerto, por lo que el próximo paso será acudir al Consejo Superior de Deportes sin descartar que este proceso termine en la justicia ordinaria. Martín Peláez es el presidente del Real Oviedo. Tranquilos, nosotros metidos en lo nuestro, trabajando y bueno, como lo dijimos desde el sábado, defendiendo lo que creemos que es justo para nosotros, para nuestra afición y bueno, ya como todos lo saben, ayer hicimos las denuncias correspondientes ante todos los organismos correspondientes y esperando respuestas, que a estas alturas ya deberíamos tener alguna respuesta, pero todavía no la tenemos, entonces tanto nuestro abogado como nosotros estamos a la espera. En lo estrictamente deportivo, la plantilla ya prepara el partido del domingo a las 2 de la tarde ante el Athletic Club en el Carlos Tartiere. Por primera vez desde su llegada, Guillermo Almada tiene a todos los jugadores a su disposición. Jornada de descanso para el Sporting, que está a la espera de conocer el estado de Andrés Cuenca, pendiente de someterse a pruebas médicas tras lesionarse ante el Huesca. También Brian Oliván tiene molestias tras el choque. Por su parte, tanto Eric Curbelo como Pablo Vázquez continúan con su recuperación con el objetivo de regresar para el choque ante el Albacete, que se va a jugar el domingo a las 6:30 en el Carlos Belmonte. En Primera Federación, el Real Avilés visitará al Celta Fortuna el domingo a las 12 del mediodía, una categoría por debajo. El sábado a las 4:15 el Vetusta recibirá al Atlético Astorga y el Unión Popular de Langreo hará lo propio a las
las 6 con el Burgos Promesas. El domingo a las 5 habrá un Marino Fabril y un Sámano Lealtad. Y mañana habrá competición liguera para la Limerca Oviedo Baloncesto en Primera FEP. El equipo de Javi Rodríguez visitará a las 8:30 la cancha de la Lega Cantabria. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad bursátil, actualidad económica de la mano de Renta 4 Gijón con José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Qué tal hoy? ¿Qué podemos, a qué podemos atender este martes? Bueno, pues hoy de momento las bolsas parece que vienen tranquilas. Los futuros vienen marcando subidas en torno al 0,10, tanto en Europa como aquí en España, y los futuros americanos están planos. Hay que destacar pues que llevamos 2 sesiones de subidas importantes, sobre todo en Wall Street. Eso también está impulsando a los índices asiáticos a marcar máximos históricos, y principalmente todo de nuevo apoyado por el sector tecnológico. En este sentido, pues resaltar que Taiwan Semiconductores ha presentado unas ventas de enero con un crecimiento de un 37%, por encima de lo que esperaban en la guía anual, que era del 30%, y también pues que ayer hubo una exitosa colocación de deuda por parte de Alphabet, de la matriz de Google en Estados Unidos, donde buscaba financiar parte de las elevadas inversiones que están haciendo estas empresas en inteligencia artificial, y que realmente pues estaban un poco en duda si la rentabilidad de esas inversiones podía ser más a corto plazo, más a largo plazo. Bueno, de momento parece que el mercado por lo menos compra esa idea de que la inteligencia artificial va a seguir en auge con estos 2 datos. Destacar también que el Nikkei en Japón, después de las elecciones del domingo, pues sigue con subidas fuertes. Hoy un 2,5, en 2 días ha subido en torno al 6%. Y destacar de hoy, pues bueno, principalmente tenemos alguna referencia macroeconómica, pero en Estados Unidos conoceremos algún dato sobre pequeñas empresas, conoceremos relacionado con consumo datos de ventas minoristas, y el dato semanal de empleo privado, que puede ser un poco la antesala de mañana. Mañana sí que tenemos el informe oficial de empleo, que es un dato muy relevante, y también hoy resultados empresariales, aunque no tenemos ninguno aquí en España relevante, pero sí que tenemos en Estados Unidos a Ford Motor, por ejemplo, o en el Reino Unido pues a Barclays, AstraZeneca, y seguramente pues en virtud de esos resultados pues irá marcando la pauta del día de hoy. Ese informe de empleo que dices que vamos a conocer, ¿por dónde creéis en Renta 4 que puede tirar? A ver, realmente los últimos datos, los datos de empleo no están saliendo tan flojos como realmente se está preveyendo, pero es cierto que sí que se está viendo que hay cierta debilitación o una menor creación de empleo. De hecho, ayer también tuvimos algunas declaraciones en esta línea por el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, donde se espera que pueda haber cierta ralentización. Es verdad que el mercado, insisto, lleva esperándolo bastante tiempo, y cuando vamos conociendo esos datos realmente no son tan malos como al final el mercado descuenta, pero sí que si nos ponemos a comparar datos, digamos, en una serie histórica de este último año, pues sí que se están viendo que hay cierta ralentización. Y es cierto también que los indicadores adelantados que hemos ido conociendo ahora de algunos sectores como manufacturero habían mejorado mucho, pero en general la previsión es que la creación de empleo, se siga creando empleo, pero a un ritmo un poquito más bajo, que seguimos hablando de crear empleo, no de destruir, pero insisto, a una tasa un poquito más baja. Bueno, pues gracias, José Antonio. Volvemos a charlar mañana, si te parece.